Aparte, creo que la transformación digital, como siempre he dicho yo, empieza desde la infraestructura, empieza desde los cimientos de la tecnología. A mucha gente le parece que poner un chatbot en su sitio web para que le digan, le dejen sus datos y todo es transformación digital, y yo creo que eso es simplemente el efecto, no la El causa. efecto, no la causa, exactamente. Entonces, pues qué rico que me cuentes, que hagamos un preámbulo y miremos el estado del arte, de cómo ha evolucionado, ¿verdad? Esto. Mira, cuando uno dice o habla de ese concepto, transformación digital, esa vaina puede ser tan amplia como tan ancha, como tan grande, como tan alta, o sea, pueden ser muchas cosas, pero si lo llevamos al entorno industrial específicamente, eh, es lo que le ha pasado a todas, absolutamente a todas las cosas. Les entró el IP, les llegó el IP. Cuando una cosa se convierte en IP, automáticamente hay transformación digital. Y yo pongo aquí una analogía que explica mucho. Hace 5 o 6 años, un poquito más, el tema de seguridad física eran cámaras análogas y era un experto en seguridad que sabía dónde ubicar la cámara, sabía dónde ubicar el vigilante, sabía dónde ubicar el vigilante con perro. O sea, era la estrategia de seguridad. De un momento a otro el man le dijeron, venga, es que las cámaras ahora ya se conectan IP al jefe de seguridad. Y entonces el tipo dijo, uy, ¿cómo así? Bueno, listo, yo sigo con yo tengo mi expertise en seguridad, yo sé que es seguridad, pero ahora que usted me está diciendo que es que yo voy a armar una red de internet con las cámaras, yo no tengo ni idea. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Fue y le tocó la puerta al señor de TI. Y el señor de TI solucionó eso de una forma muy sencilla porque sencillamente eran más puntos de la red que él típicamente hacía para las oficinas. Y lo que pasó fue que entonces aparecieron, al volverse la cámara IP, automáticamente la cámara se puede volver gestionable, se puede volver administrable, se puede volver automatizable. La cámara empieza a hacer cosas que no hacía antes, como por ejemplo analítica de video, comportamiento predictivo. Entonces ya la cámara del banco no simplemente miraba, sino que analizaba si una persona iba para allá y para acá y para acá y no se ubicaba en ninguna fila ni hacía nada en el banco. Entonces le avisaba al de seguridad, oiga, hay un señor allá que se comporta muy extraño. O sea, todo eso se vuelve factible en el momento en que la cámara se convierte en una cámara IP. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la transformación digital entró en el mundo de seguridad. Entonces, ¿qué le está pasando a la industria hoy? La industria hoy, el gerente de producción es experto produciendo, es experto generando lo que necesite para producir y producir cada vez más y ser más eficiente y ahorrar costos a través de sus procesos de producción y obviamente incrementar la utilidad del producto, pero todo basado en la estrategia del gerente de producción. Y él se soporta en un personaje que es el gerente de mantenimiento, que es el experto en hacer los montajes, en mantener la planta funcionando, en que todo en la planta esté completamente conectado perfectamente y todo funcione, en hacerle los procesos de mantenimiento a la planta para que la planta todo el tiempo esté funcionando. Y de un momento a otro a ellos dos les están diciendo, venga, es que ahora ya los aparatos que conforman esa línea de producción se conectan IP. ¿Cómo así? No, es que ahora la báscula, acuérdense que la línea de producción tiene una báscula que a medida que el producto se va armando, hay una báscula que va decidiendo si está quedando con el peso correcto. Si ese peso no es el correcto, el producto lo desecha por un lado la línea o sigue hacia adelante. Una línea de empaque. Un caso que conocí yo en Medellín, que llega la orden de empaque y sencillamente es como un robot lineal. Entonces ponen, yo no sé si puedo hablar de marcas, ¿no hay problema? No, de ninguna manera. Habla como abiertamente, sin problema. Ok, era la planta de Avon. La planta de Avon, pero la planta que atendía las señoras que venden Avon desde sus casas, que son una cantidad. Entonces las señoras entran a una plataforma, subían el pedido llegaba a la planta y automáticamente salía una caja y le iban cayendo los labiales, luego le caían las sombras, luego le caían a no sé qué, a la cajita, y en el recorrido la báscula iba diciendo si eso iba con el peso correcto, de tal forma que no le han echado un labial más, un labial de menos, pero era todo robotizado. Esa basculadora, le están diciendo al señor que esa basculadora se conecta IP, que la banda se controla o los sensores de la banda se conectan IP.
Entonces, lo que finalmente, si tú ves una línea de producción donde pueden haber, no sé, 20, 30, 40, 50 sensores, pues son 50 puntos de red que están conformando una red de cableado. Y finalmente lo que obtienes ahí es una red Ethernet de esos componentes. Entonces, hay un tema aquí que es importante antes de cualquier cosa entender. Una cosa es la red corporativa, o sea, los puntos que están allá en las oficinas, en los puestos de trabajo, e incluso a la red corporativa pertenecen los puntos que entran a la planta, al escritorio del gerente de producción, al escritorio del supervisor, esos son red corporativa. Ya está ya. Red, y hasta ahí llega. Red industrial es otra cosa. Red industrial es la red que se arma de esos componentes que conforman la línea de producción. Entonces ahora ya es una red llena de cositas, de sensor, de variador, de PLC, de una cantidad de aparaticos que conforman la línea de tal forma que por un lado entra materia prima y por el otro sale un producto terminado. Esa red, cuando hablamos de la red industrial, es esa red de esos elementos, componentes que conforman la línea de producción, y puede ser que yo tenga yo siempre pongo un ejemplo que, imagínate una fábrica, una producción de papas fritas. Las papas llegan del campo sucias, entran en una tolva, las lavan y eso ahí es un mugrero y una cantidad de agua impresionante de barro. Luego esas papas pasan a otra tolva grandota donde las pelan, es una peladora gigante de papas. Entonces ahí también hay agua y mugre por cantidades, y luego esas papas pasan a la cortadora, que las corta rizadas o las corta en deditos, como quieras, y las corta y las manda a la freidora. La freidora las va procesando. Curiosamente es una vaina bien bonita ver cómo las papitas van como nadando en la freidora y van avanzando en el aceite hasta que salen al otro lado con la fritura perfecta a una banda que les quita el exceso del aceite y van a la empacadora. Mira todos los puntos que hay en esa línea de producción para que se interconecten. Entonces le están diciendo ahora al gerente de producción y al de mantenimiento, que era el que hacía los montajes antes, oiga, venga, todos estos aparatos que ahora están conformando esa línea, ahora son IP. Entonces ahora es una red. Ahora es una red Ethernet. Pero ¿con qué diferencia? Que yo ahora ya los puedo controlar, los puedo gestionar, los datos que esos aparaticos producen, los voy a poder recolectar, los voy a poder procesar y probablemente los voy a poder integrar con los datos que están en el lado corporativo. Y voy a poder tomar unas decisiones diferentes. Hace poco estaba en una conferencia así como de industria y alguien decía que soñaba cuando el vendedor pudiera estar en la calle, tomar el pedido, decirle al cliente así sentado con el cliente, ¿cuántos? 20 unidades de este, 30 unidades de este, 50 unidades de listo, enter, y que automáticamente la línea de producción produzca. Entonces yo le decía, claro, pero es que antes de que la línea arranque a producir, tiene que ir a verificar inventario, si hay materia prima. Y después de que saber que si hay materia prima, tiene que ir a verificar si el señor tiene cupo de crédito o no tiene cupo de crédito para ese pedido, si se le puede vender o no se le puede vender. Entonces, mira todo lo que yo te he dicho aquí en un segundo. El hecho de que el IP entre a la planta de producción habla automáticamente, estamos hablando de transformación digital. Cuando tú ves una línea de producción que puede tener 50, 60, 70 sensores, todos de diferente marca, todos de diferente tecnología, pero conectados en red, ¿de qué estás hablando? De IoT, Internet de las Cosas Industrial. Cuando ya hablas de que la línea de producción o los datos de la línea de producción se van a poder conectar o interactuar con los datos de la red empresarial y van a poder tomar decisiones conjuntas, o cuando ya dices que voy a poder tomar esos datos y los voy a poder almacenar y procesar, estás hablando de integración ITOT. ¿Sí? Cuando tú tienes integración de ITOT, cuando tienes IoT y cuando entras en el mundo de la transformación digital por cuenta del IP, te estamos hablando de industria 4.0. De la cuarta revolución. De la cuarta revolución industrial. Y cuando la planta está toda montada sobre IP y tú la puedes gestionar y automatizar, entonces está hablando de Smart Factory. Pero todo eso, ¿en qué confluye? En el IP. Por eso siempre se ha dicho, y tú sabes esto, que siempre se ha dicho que el IP es la sangre de las telecomunicaciones. Sí, claro. Todo lo que se vuelve IP se vuelve automáticamente digital y automáticamente se vuelve gestionable y administrable. Entonces, ¿a qué se están enfrentando los gerentes de producción? Y ahora les dicen, el mundo es IP.
volvamos a la analogía. Al de seguridad le dijeron, ahora todo es IP. El de seguridad le tocó la puerta al de TI. Y el de TI le dijo, no, tranquilo, no te preocupes, eso es una red de IP, esos son puntos de datos y fácil. Ahora lo que tiene que hacer el gerente de producción es ir a tocar la puerta en IT, pero ahí hay una diferencia gigante. Primero, y digamos que el futuro de la transformación digital en la industria y de poder lograr todos estos conceptos depende de que la gente de producción hable con la gente de IT, que esto va a ser una barrera importante, muy fuerte de romper. Siempre han sido como, en la parte industrial siempre ha sido como un mundo completamente separado allá, su gerente de producción y su gente, pues ahora les va a tocar hablar con los de IT. Pero los de IT no van a poder llegar a la planta hablando como hablan cuando hablan de la red empresarial, porque la red es completamente distinta. Not anymore. En todo sentido. Si tú hablas en la red empresarial, el DHCP es válido. En la red industrial las IP deben ser fijas. En la red empresarial la latencia puede ser permitida, que se nos pegue aquí el audio y sigamos hablando, pues vos me decís te pegaste, pero no pasó nada. Pero en una planta de producción la latencia puede ser la caída de la línea de producción y eso cuesta millones. Entonces las IP deben ser fijas. Hay una cosa súper clave, en el ambiente empresarial la red es controlada, todo el ambiente, hay aire acondicionado, todo es limpio, todo es perfecto. En la red empresarial no existen los ambientes limpios ni nada de esas cosas. En la red empresarial hay mugre, hay ruido electromagnético, hay vibración, hay campos Polvo, electromagnéticos, desechos. polvo, desechos, agua, calor. Imagínate lo que te conté ahora de las papas. Empiezan por una cantidad de agua, más vibración. Pasan a otra cantidad de agua, más vibración. Y luego pasan a una freidora. Automáticamente pasas a un entorno completamente caliente, donde hay una contaminación fuerte de aceite, porque eso está en el ambiente. O sea, el entorno industrial es completamente distinto al entorno empresarial. En el entorno empresarial, el director de TI define que la marca va a tener una marca de equipos y todo el mundo tiene el mismo portátil y todo el mundo tiene la misma marca, tiene los mismos access points, todo está definido. En la industria es imposible. En la industria hay 1000 marcas de 1000 formas como tú pones a funcionar una línea de producción. Entonces allá no hay nada controlado en la planta. Entonces el de IT, antes de irse a meter a la planta, le va a tocar aprender de producción, le va a tocar de entender el entorno de producción y le va a tocar entender de cómo puedo llevar ese concepto de la red de Internet, pero en un entorno industrial. Y eso no va a ser fácil. En este momento yo veo, es decir, si tú hablas con los fabricantes de equipos, los PLCs, las básculas, todo absolutamente ya todo está IP. Ya el IP industrial existe en varias versiones, pero existe, es el mismo IP, es decir, existe el de Modbooks IP, todas las marcas tradicionales de industria ya desarrollaron su IP y el de la IEEE, que es el que usamos en la red industrial, ya también hay una versión industrial de eso. O sea, el IP está, los equipos están, la solución está, o sea, todo para que tú construyas una red industrial. Con IP ya está. ¿Dónde está la tranca? Que producción hable con IT. ¿Es una tranca cultural? Es un ataque tenacísimo porque si tú hablas con la gente de IT normalmente, ellos, el área de producción es allá. Yo ya no entro, yo ya no opino, ya no hablo porque eso es allá. Y entonces ahora les va a tocar hablar. Ahora, si tú vas a una empresa donde hay una vicepresidencia de tecnología, es decir, donde es evidentemente claro que la tecnología es un driver de las decisiones corporativas, ahí no va a haber problema, ahí va a haber una conversación relativamente fluida. Pero cuando vos llegas a una empresa donde todavía sistemas, no TI, sino sistemas, le reporta al financiero, pues ahí va a haber un problema más grave. Ahora, cuando vos hablas en una empresa donde te dicen, no, es que la red de seguridad la maneja una gente, la red empresarial la maneja otra gente y la red de datos o de la red corporativa la maneja otra gente, allí vas a tener un lío tremendo para lograr este proceso. Ya en Colombia han habido casos, yo he tenido la oportunidad de conocer casos bonitos y tristes. Yo conocí un caso
donde la compañía tomó la decisión de hacer la transformación y decidieron convertir toda su planta en una Smart Factory. Entonces vamos a comprar equipos, vamos a conectar todo vía IP, una cosa increíble. Y entonces cuando llegaron, el que les proveía la solución de industria como tal, les dijo que había que crear una red. Entonces, ¿qué hizo el señor? Pues muy fácil, fue y tocó la puerta en TI. Y te dijo, no te preocupes, le mandó a la empresa que le hacía el cableado de las oficinas. Y esta empresa, este integrador vino y le dijo, no te preocupes, yo te monto los puntos. Y montaron los puntos de la misma forma como se montaban los puntos de la oficina. Pues 6 meses después los puntos no existían. El entorno, el ambiente, la contaminación, el ruido, el ácido, todo acabaron con ese cableado, lo destruyeron, lo desaparecieron, los pascos se desaparecieron, todo se desapareció y a los 6 meses tenían una inversión millonaria en los equipos y no tenían cableado. Y todos eran con los brazos cruzados diciendo, pero ¿qué pasó? Y qué pasó es que en la industria no es así. Entonces, si tú te vas al tema de industria ya específico y te vas, por ejemplo, a las normas, la TIA tiene dentro de la TIA, la 568 que conocemos todos para el mundo del cableado estructurado, dentro de la 568 hay una que se llama la 1005A. La 1005A es la que habla específicamente de industria, de lo que se debe hacer en la industria. Y dentro de la 1005 hay una cosa que se llama el análisis MICE, análisis MICE, M-I-C-E. Es un análisis de entorno ambiental industrial. Entonces, el ejemplo, las papas. Si yo aplico el MICE al primer paso, eso es una vaina súper mojada, agua por cantidades y vibración. La vibración produce campos magnéticos, entonces ahí también hay algo de ruido magnético. Luego vas a la siguiente, que es donde las pelan. Ahí también hay agua por cantidades, hay vibración. Luego van a la que la corta. Ahí además de haber agua, ya empieza a aparecer el almidón. Y es un cuento pegajoso y bueno, todo el rollo del almidón de la papa. Y luego pasas a un ambiente súper caliente, pues es la freidora. Y luego pasas a un área a la banda de transporte donde ya le quitan el exceso de aceite, ahí tenés también mucho mugre y mucha vibración y luego pasas a la empacadora. Si tú aplicas un análisis MICE a todo ese proceso, te vas a dar cuenta que cada etapa tiene un valor diferente. Son 4 números. El MICE son 4 variables. Todo lo que tiene que ver con lo mecánico, con lo químico, con lo electromagnético y con el entorno normal. Entonces, el análisis MICE 1111 es la oficina, es la red empresarial. Pero el análisis MICE 3213 es una zona donde hay mucho electromagnetismo, donde hay mucha vibración o donde hay mucho mugre. Entonces, el análisis MICE te dice qué tipo de cable y qué tipo de componentes debes usar en ese sitio específico. Entonces, no, es que aquí hay un ruido electromagnético fuerte porque esto es una zona de motores y de mucha vibración. Ok, ahí te toca utilizar un cable blindado, pero además con la chaqueta que soporte el entorno industrial. Y te dice qué tipo de patchcore utilizar, si es un patchcore normal o un patchcore NEMA. Te dice dónde debes ubicar los tableros donde vas a poner toda la concentración del cableado y los switches de control. Los switches no son los mismos. Tú vas a ver los switches son los switches industriales. No es el mismo switch que se pone en la oficina, que fue el caso del cuento, la historia que te cuento, pusieron switches comunes y corrientes, pobres, murieron, se pudrieron. El patch panel no es el mismo. El patch panel debe ser un patch panel que soporte el entorno industrial y además que se instala dentro de un tablero y se monta sobre un riel, sobre el riel DIN, que es la forma típica como se arma un tablero de estos. Antes, como todo era análogo, eso podía ir revuelto eléctrico con lo demás, pero ahora como todo es IP, esos tableros tienen que tener un control importante del tema eléctrico porque todo va a estar metido dentro de un mismo tablero, tanto los datos como lo eléctrico, entonces el tablero debe tener temas de control de ruido, o sea, la forma como la construyes, o sea, conceptualmente es una red Ethernet, conceptualmente son puntos de cableado, pero los elementos con los que se debe construir esa red son diferentes, son cables especialmente diseñados para el entorno industrial, fibras para soportar vibración, aplastamiento, o sea, muchas cosas que debe soportar, no es el hilo de fibra, el hilo es el mismo, el hilo es exactamente el mismo de cualquier red, es la estructura de la chaqueta que recubre la fibra. Ahora en cableado estructurado tú tiras una canastilla y riegas todos los cables peinaditos perfectamente. En la planta no existe eso. Entonces en la planta sí puede haber canastilla,
pero deben ir los cables correctos. Pero la fibra tiene dos opciones, o va por una tubería galvanizada, o es una fibra que viene con una chaqueta que se llama interlocking, que es una chaqueta especial, una armadura especial que casi que simula o es casi que lo mismo que el tubo, pero te permite hacer curvas. Entonces, ¿cómo riegas la fibra? ¿Cómo riegas los access point dentro de una planta? Los equipos inalámbricos. El access point, si tú lo miras, el industrial es una cosa súper robusta, súper protegida, porque no es el mismo access point por dentro, pero por fuera está hecho para estar dentro de la industria. Claro, Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es, ya lo que se necesita para construir esa red industrial bien construida ya existe. Nosotros vendemos todo ese portafolio. Lo que se necesita ahora es la interacción, la sinergia entre la gente de la planta y la gente de TI. vale. El reto más grande en este momento, que esos dos grupos se unan, hablen, sumen sus experiencias. El jefe de mantenimiento, que ha sido como una persona súper intocable, le va a tocar aprender de redes o juntarse con la gente del departamento de TI para que TI lo oriente en esa forma como se construye una red. Y si hacen esto, si logramos que esos dos grupos hablen y lleguen a este conocimiento, van a montar sus redes y van a montar sus soluciones de cableado en un entorno ambiental en un entorno industrial que les va a funcionar perfectamente. Pero en este momento los casos de fracaso son más por la mala concepción de la infraestructura, no por los equipos. Sí, claro. Es que o sea, llegamos al Smart Factory tal vez muy rápido. Tendríamos que devolvernos a la integración de IT con OT para poder Correcto. que la gente entienda realmente dónde está el problema, dónde está el cuello de botella. Y Okay. porque tenemos que hablar de un elemento que es importante, tú hablaste de los access point, que para mí van a terminar siendo también el edge computing. O sea, ahí dentro va a estar el servidor y el servidor va a ser de este tamaño o de este, no sé qué tamaño va a tener el servidor dentro de 3 o 5 años. Realmente lo que importa es que cumpla, que ejecute las tareas de inteligencia y de acelerar la latencia, de acortar la latencia para que todo funcione al pelo. Entonces, creo que integrar esos dos puntos es la crisis que tiene tanto el sector productivo, el sector, pues las fábricas, como el sector tecnológico. Empezar a sincronizar lenguajes, es ahí donde tenemos el drama. ¿Cómo realmente podemos mejorar eso? Mira, hay una cosa, cuando estaba contando las diferencias entre las dos redes, en la red empresarial hay un data center centralizado y hay unos cuartos de cableado de donde sale el cable para todos los puestos de trabajo. En la planta no existe el data center centralizado, existen micro data centers que controlan bloques de producción. Una línea de producción, pensemos en una nevera. Hay una línea de producción donde se dobla la lámina. Hay otra línea de producción, hay una donde se corta la lámina en los cortes que debe tener, luego otra que lo dobla y luego otra que la pinta y luego otra línea donde se ensambla. Entonces, para que la nevera, desde el punto cero, desde materia prima hasta que la nevera salga terminada, va a pasar por varios momentos de producción. Entonces, cada línea, cada línea de esas partes es una línea de producción, pero todas unidas es la planta completa. ¿Qué puede pasar o qué pasa con cierta frecuencia? Hay un micro data center que controla cada bloque de esos. Entonces va a haber un micro data center ubicado en donde están toda la parte de producción de corte, por ejemplo. Va a haber otro micro data center donde está montado toda la parte de pintura. Y todos esos micro data centers van a llegar a un punto central con fibra. En la planta, por ejemplo, el tendido de fibra es mucho más común. Me voy otra vez para atrás, para la historia. Cuando recién se inventó el cableado estructurado, dentro del concepto de cableado estructurado existía un concepto de que era el diseño por zonas. En Colombia nunca se aplicó el diseño por zonas porque aquí siempre hemos buscado la forma de hacer las cosas más simples y buscando ahorro. Entonces aquí sencillamente hay un rack con unos paneles, de ahí sale el cable al puesto de trabajo y el patchcore y listo. Diseño por zonas es que tú tienes un punto central de donde salen fibras hasta puntos de distribución o lo que se llama zona.
y esa zona cubre, o ese gabinete cubre un área específica, lo que dicen las normas de diseño, la forma como se llama, son 10 metros cuadrados alrededor de ese gabinete, y entonces el cobre, el cable baja de ese gabinete a los puestos, y realmente la cantidad de cobre es mucho menor, y lo que tú ves es un puesto central y muchas fibras que salen a esos gabinetes de distribución por zona. Eso en la red empresarial nunca se ha aplicado. Ahora se está poniendo de moda por culpa del GPON. Porque si tú ves, eso es GPON. Un piso central, fibras para unos gabinetes de donde están metidos todos los ONTs y de ahí bajan a los puestos de trabajo. Entonces, el diseño por zonas es lo que hoy se aplica en la planta. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner, imagínate que yo pusiera un gabinete central y me haga repartir cable por toda la planta. Pues no, es imposible, y además, acuérdate que cada área tiene un maíz diferente. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace un data center centralizado, que es la inteligencia total de la planta, y fibras a micro data centers que controlan ya puntos específicos de línea de producción. Entonces, cuando hablamos de edge computing, la analogía es perfecta. El micro data center es un edge computing, es un edge data center. Digamos que aquí está toda la inteligencia de esta parte de la línea, y en el centro está la inteligencia de toda la planta. ¿Ya? Sí. Entonces el concepto de edge aplica perfectamente. Cuando hablamos de Smart Factory de Industria 4.0, realmente cuando hablamos de Smart Factory es cuando yo puedo construir mi línea de producción con puros dispositivos IP que voy a poder gestionar. Pero cuando hablo de Industria 4.0 es cuando yo logro coger todos esos dispositivos, interconectarlos en una red, llevarlos a un punto central y empezar a actuar o hacer algo con los datos que se producen en esa cantidad de dispositivos, y esos datos, además de poderlos procesar y analizar, los puedo poner a interactuar con los de la red empresarial. Ahí donde ya hablo de la convergencia IT-OT. Entonces, ¿yo cómo logro eso? Yo logro es cuando yo, como dueño del lado OT, digo, ok, me voy al mundo IP. Me conecto al mundo IP, toda mi planta ahora se va a volver IP y construyo la red de la forma correcta. Y empiezo a generar toda esa producción de datos, y luego viene y le digo yo al de IT, oiga IT, conectémonos, interactuemos esos datos y saquemos provecho de esa información. Empecemos a analizar y aprovechar esa información. En ese momento ya tener la convergencia. Pero para que eso pase, mijo, los dos mundos tienen que hablar. Los dos mundos tienen que juntarse y empezar a hablar. Okay. Como, si tú ves hoy en día, seguridad, el departamento de seguridad en las empresas donde hay una vicepresidencia de TI, seguridad hace parte de tecnología. O sea, el estratega de seguridad es el señor de seguridad, pero toda la infraestructura es responsabilidad de TI. Toda la parte física. Acá va a pasar lo mismo. Acá toda la red industrial va a haber alguien de TI respondiendo por eso, pero toda la estrategia de producción la va a mirar el gerente de producción. Pero eso va a suceder el día que esos dos mundos hablen, se sienten a conversar y se sienten a entender cada uno el lado del otro y junten esos dos mundos. Yo estoy viendo que o sea, lo que tú estás diciendo es más o menos así. Hay una vicepresidencia o una vicepresidencia o un chief executive de tecnología, ¿cierto? Uh-huh. Que manejaría seguridad, o sea, el CISO, manejaría pues obviamente el de informática, sí, y el de operaciones. O sea, ahora va a manejar la red que tiene que ver con operaciones. Claro. Ese sería lo y tú ideal. ves, si tú te pones a tirar teléfono a investigar cómo va este proceso, en Cali, por ejemplo, Tecnoquímicas, para decir un ejemplo claro, Tecnoquímicas ya tiene una persona del departamento de TI que le da soporte al departamento de producción. Y esa persona le tocó entrenarse en ese proceso. Es como una persona en el medio hablando para un lado un lenguaje y luego cambia de lenguaje para el otro lado, pero al final él es el responsable de hacer la convergencia de esos dos lenguajes. Es la Malinche, la India Catalina. Traduce al español. Entonces, claro, el señor va y le entiende todo el tema del DOT y su problemática, y luego viene y lo traduce en IT, lo hace convergente o lo junta y genera una solución para la gente de IT basada en TI. Pero él no es
el experto en producción, él no es el que va a decir, cambiemos esta máquina modelo A por modelo B porque así dupliquemos la producción, o tampoco es el industrial que va a decir, oiga, venga, es que la línea hoy está armada caminando de derecha a izquierda, si la armamos caminando de izquierda a derecha, disminuimos el tiempo y entonces aumentamos la producción. Ese no es ese señor sigue siendo el de producción, sigue siendo el ingeniero industrial experto en la línea. Lo que les va a hacer es ponerles la plataforma tecnológica necesaria para que ese mundo de OT se vuelva digital, entre en la era digital, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ese señor existe? Porque IT es una vicepresidencia de tecnología. Porque IT está dentro de los drivers que guían la presidencia y sus decisiones. Cuando eso pasa, funciona todo esto que te cuento. Pero cuando IT es IT, allá, o sea, es el de sistemas, es muy difícil. Ese mundo es el que debe cambiar. Sí, hay que ver digamos, la personalidad de la empresa también, si lo puedo poner de alguna forma. Hay una empresa que está muy enfocada hacia el marketing, que está enfocada hacia la imagen, la interfaz de usuario, quedar bien, hacer bonito, y otra empresa que está enfocada en la calidad del producto. A veces esas personalidades también deben converger, y en ese sentido la tecnología es la que permite esa convergencia también. Claro, mira, en producción hay un índice que se llama el OEE, el Overall Equipment Efficiency. Y ese es un valor que tienen todos los aparatos que conforman la línea de producción y básicamente definen si ese aparatico está funcionando o no está funcionando con alta eficiencia. Y una de las grandes preocupaciones del gerente de mantenimiento de la producción es que el OEE, se esté llevando bien, porque eso significa que su línea está trabajando bien. Y entonces mantiene muy preocupados por verificar que todo esté perfecto para que eso funcione muy bien. Ahora ese OE, al volverse todos estos dispositivos IP, ese OE yo lo voy a poder volver predictivo, lo voy a poder analizar en tiempo real, que antes no lo podía hacer. Antes eran unos esquemas de mantenimiento y de producción que ahora los voy a poder volver inteligentes. Ahora es como la iluminación. Es que ahora, por ejemplo, instalar un edificio con lámparas conectadas a cable eléctrico y dimmer manual, pues eso es como bastante extraño cuando la lámpara puede ser un punto IP. La lámpara ya hoy en día puede ser un punto IP. La lámpara hoy en día puede ser PoE. Ya no requiere el cable eléctrico. La lámpara se prende por el cable de la red. Pero al volverse la lámpara así, yo la vuelvo completamente gestionable. Entonces yo creo entornos ambientales que dependen de la cantidad de gente que haya en el sitio, de la ocupación, de la luz que me está entrando de afuera. Si me está entrando mucha luz de afuera, pues yo le bajo la intensidad a las lámparas. Si está entrando menos luz, pues le subo la intensidad a las lámparas. Por la misma lámpara te puede decir cantidad de gente en el sitio, te puede decir incluso quién está, porque la lámpara puede hablar con tu teléfono móvil y puedes saber en dónde está metido John Harold. Alguien dice, oiga, pero ¿dónde está John Harold? Y van y preguntan y la lámpara de no sé dónde dice, acá está John Harold. Claro. O sea, mira cómo se vuelve de interesante todo lo que tú puedes hacer desde el punto de vista de inteligencia, de automatización, cuando el mundo se vuelve IP. Hay unas lámparas que, por ejemplo, disparan una que se llama el ruido blanco. Y el ruido blanco básicamente lo que busca es quitar el eco. Entonces la lámpara decide que hay muy poquita gente, el eco aumenta, entonces dispara el ruido. Hay mucha gente, el eco disminuye el ruido, pero es la lámpara de forma inteligente tomando decisiones o haciendo que ese entorno, imagínate que ese mismo tipo de habilidades lo empieza a tener ahora la línea de producción y el gerente de producción aprovechando ese tipo de habilidades. Pero eso lo vas a lograr si te mueves a estos conceptos. Y para moverse a estos conceptos hay que moverse al mundo IP, y para moverse al mundo IP hay que hablar de Internet. Internet es una red. Conectar todo con Internet. Ahora, es que tú me acabas también de hablar de un tema que es importante y que lo pasamos muy tangencialmente, es el de Power over Ethernet, que es ofrecer energía pues a la red, pero
digamos que yo siempre he pensado que una cosa son la energía que reciben, pues obviamente las máquinas, pues para producir las papas, lo que tú dices, o los Ujú. maquillajes, el cosmético, o los químicos, pero otra es esa energía que siempre se ha requerido para eh, que digamos que la informática o los equipos inteligentes también funcionen. No sé si va a haber una convergencia también en ese punto o qué va a pasar también ahí. Pues es que analízalo de esta forma. Primero, en la planta de producción, la mayoría de los equipos sensores son de bajo voltaje, ni siquiera son 110. En la Ujú. planta es muy normal ver tableros de control que funcionan, que son de bajo voltaje. Entonces, una cosa es el motor que mueve la banda, el motor que mueve el molino, la energía que tú necesitas para prender el molino, y otra cosa es la energía que necesita el sensor para saber si el molino se está moviendo o no. Entonces, ese sensor se vuelve IP y puede ser PoE. Ese sensor se puede prender, se puede alimentar a través del cable de datos. Ok, Entonces va a haber una, obviamente va a haber una energía y un consumo energético en lo que son las máquinas, los aparatos, pero los dispositivos IP entran en el concepto de PoE también. Así ok. como lo que dicen los pensadores es que el puesto de trabajo en 3 o 4 años va a ser totalmente PoE. ¿Qué significa eso? Que ya mi portátil, mi cliente liviano, mi computador de cliente liviano, mi coco telefónico, se va a prender PoE. ¿Qué va a hacer eso? Un punto de red. Ya tú hablas de PoE de 100 vatios, o sea, ya con 100 vatios prendes cualquier cosa. Bueno, y lo siguiente que es, que también lo tocamos es el costo. Voy a poner una breve historia de la tecnología de acuerdo con mi experiencia. Me acuerdo cuando fuimos a conocer la primera planta de ensamblaje de Acer aquí en Bogotá, cuando se ensamblaban aquí en Bogotá principalmente pues computadores de escritorio y había una cadena y eran 5 gatos y cada uno iba poniéndole un aparato a la caja, al, al computador. Eso era ahí en la floresta. Sí, señor. La conocí porque yo trabajaba para la empresa que era dueño de esa planta. ¿Ah, sí? Así, Sí, ese era el grupo, el Texins y todas estas empresas que fueron del doctor Pradilla. ah, claro. La línea de ensamble de Acer en Colombia era de él también. Ah, que pues ahí estaba Ricardo Olarte. Ahí fue cuando conocí a Ricardo Exacto, ahí Olarte. estaba, exactamente, ahí estaba todo ese grupo, ahí estaba, ahí quedaban varias cosas, quedaba Texins, pero también quedaba la planta de ensamble de Acer y quedaba Mega Mayorista, que era un mayorista Claro. de cómputo, y todo estaba ahí, todo eso pertenecía al mismo empresario que era el doctor Pradilla. Bueno, pero eso era simplemente para ver humanitos ensamblando maquinitas. Ajá, Siguiente etapa. Planta de Dell en Austin, en Red Rock, en Round Rock. ya Y es otra cosa. entonces son muchas pantallas de computador, muchos lectores de láser y de código de barras, muchos sistemas integrados y una persona simplemente oprimiendo botón. Visto bueno, sí, está bien, Sí, hágale. ya. ¿Listo? Siguiente etapa es Taiwán en planta de ensamblaje de BenQ, Mm, de los paneles, ¿no? Estamos hablando de sí, paneles de los de... paneles, sí. Y de pronto veo una ingeniera parada, una japonesa, una chinita parada desde una ventana mirando y un montón de robots dando vueltas y un láser cortando el panel en dos, otro robot las levanta, otro robot las mete dentro de la caja. Ella simplemente con una tablet, en esa época en PDA, decía que sí o que no. ¿Listo? O sea, todo va bien. Y de pronto sale una puerta, entran dos ingenieros, dos chinitos y sacan un robot, dicen, no, tiene una falla de desconexión. Bueno, entonces más bien son niñeras de robot, ¿no? A eso llega. Claro. Y última etapa es planta de Intel, recién inaugurada en Arizona, en Mesa, Ujú, ujú. Arizona. Y no nos dejan entrar. Porque es full automatized, o sea, completamente Automatizada. smart. Asómate por esta claraboya, hay vacío. Claro, El, porque ellos tienen que controlar el polvo. exacto, Cambian la atmósfera para poder producir eso. exacto. Y la, el volumen de humanos por metro cuadrado es de casi 0,0001. ¿Y por qué no hay casi humanos? No, porque toca con trajes especiales, más que hay rayos ultravioleta, otras cosas químicas que no es conveniente que un humano absorba. Creo Ujú. que, obviamente, por la misma calidad de los productos que se hacen,
Esa es la tecnología que se tiene que convertir en la tecnología del presente, si lo puedo poner, Sí. que tiene que ya hay costos suficientes, o sea, ya se puede costear para extenderla a otros servicios, simplemente, a Lo que pasa otras. es que siempre se ha creído que la tecnología reemplaza a las personas y realmente yo nunca lo he visto así. La tecnología reemplaza procesos, vuelve procesos más eficientes, los puede volver más limpios, más efectivos, todo lo que vos quieras, pero siempre tiene que haber un humano detrás, porque el humano es el que sabe, el humano es el que programa, el humano es el que ensambla, el humano es el que mantiene, El humano es el que compra. el humano es el que compra, el humano es el que va y vende. O sea, es decir, eh, cuando uno ve esas películas donde la máquina se apoderó de todo y el humano quedó en veremos, yo siempre he dicho, ¿y por qué no la desconectan? Pues desconectenla. Sí. ¿Ya? ¿Sí me entendés? No, además que Entonces, lo mismo pasa ahorita cuando ya empezamos a hablar de Smart Factories y de Industria 4.0 y todos estos temas, y no, pues es que ahora todo se va a automatizar y entonces ahora eh, las plantas se van a volver completamente robotizadas. Sí, claro, eso va a ir pasando con el tiempo, pero a medida de que eso va pasando con el tiempo, también las profesiones se van a especializar más. Hoy en día, el que sabía manejar la máquina ahora va a tener que manejar un robot. ¿Sí me claro. entendés? Entonces, lo bonito de todo esto es que el mundo IP te permite algo que no permite nada más y es que tú puedas, lo que yo siempre digo, es gestionar, automatizar y administrar de forma inteligente. ¿Por qué? Porque ya lo puedes programar, ya puedes hacer cosas desde un programa, ya puedes desarrollar cosas alrededor del dispositivo que sea IP. Entonces, la planta al entrar en el tema IP, lo que te está abriendo es un mundo increíble, como el ejemplo que te puse de las cámaras. O sea, las cámaras suben IP y entonces al otro día yo puedo hacer analítica de video. Ahora las plantas, la línea devuelve IP y ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Todo. Mil cosas. Analítica del OE, del índice, o analítica de desperdicio. O sea, pero ya no es un man allá llevando una planilla y viendo a ver, sino es la misma máquina diciendo, oiga, yo estoy funcionando un poquito mal, algo me falla. Revise tal cosa porque estoy aquí como, ¿sí Sí, ven? ¿Me claro. entiende? Es llegar a un tema muy bonito, pero eso significa que TI entró al mundo del OT y Sí. OT requiere del mundo de TI, pero Bueno, A TI le toca aprender, le toca especializarse. hemos hablado de marcas, de fábricas, de empresarios que ya están tomando decisiones y son marcas locales. O sea, no estamos hablando de, no sé, por decir cualquier locura, Goodyear, que sabemos que No, es una multinacional. Estamos hablando de empresas de talla mundial o de empresas locales que quieren ofrecer sus productos overseas, más allá de las fronteras. que tienen una presidencia que ve a TI como un driver. Exacto. Entonces, creo que ya esto se está asumiendo con mayor, digamos, seriedad, si lo puedo poner de alguna forma, con mayor responsabilidad por parte del empresariado nacional, ¿cierto? O, Lo que pasa es que el avance, la corriente es imparable. Es probable que yo hace 2 años escuché hablar de transformación digital en la industria o industria 4.0 y no le paré bolas y hoy en día me está pasando por encima. O hace 2 años dije, oiga, el camino es por acá o el futuro es por acá y me puse a estudiar. Entonces te pueden pasar cosas como la que me pasó a mí en una planta donde yo fui a hablar de todo esto y después de que hablé y hablé y hablé y el señor me escuchó un buen rato, me dijo, Jaime, mire, es que ese patchcore que usted me está diciendo que es el que se debe poner porque es un patchcore NEMA que va a soportar el entorno ambiental, ese es un patchcore que tiene un costo que a mí me costaría $40. Y yo en el centro consigo un patchcore de $3, de $2. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo compro el de $2 y cada 3 meses lo cambio. Esa persona, por ejemplo, mientras esa persona esté en ese cargo, esa empresa no va a poder ir al mundo, a la transformación y se va a poder montar en nada esta película. Entonces, esa persona tiene dos opciones. O se queda así y llega el momento en que se le acabó ya su vida laboral, o realmente se montan estas nuevas tecnologías y se montan estos nuevos conceptos y aprende. sí, es la misma persona que voy a poner el ejemplo dramático de, pues, de la necesidad de transformarse, que digamos que vivieron los pequeños y medianos empresarios
con, con la necesidad de pues, simplemente de adaptarse a vender ¿cómo se llaman? Con domiciliarios, con Rappi, porque ya no pueden entregar su producto o el cliente ya no va a ir hasta su tienda. Entonces, eh, ese proceso también tiene que cambiar. Estoy pensando en automatizar el proceso y que muy pronto el Rappi no sea una persona, sino pues lo que sea, un Un carrito, dron. un dron o un carrito con drones para ir entregando ventana por ventana como sea más fácil, porque así nos va a tocar. Y lo otro que me parece importante es volver a la oficina, o sea, o volver la oficina, redensificar la oficina, reconcebir la oficina particularmente pensada como desde el modelo de los digital twins, Ajá. que creo que ahí también es importante hablar de la estructura, de la infraestructura dentro de la estructura y de cómo reformar los espacios, los ambientes, para lo que Todo sean cambia. necesarios. Todo cambia. Imagínate que yo debiera en este momento, si yo fuera no sé, un distribuidor de alguna marca, yo debería de poder entrar a una página web del fabricante, Ujú. login password a mi cuenta como representante de la marca, y una opción en algún lado del menú que diga orden de compra. Entonces yo entro a orden de compra y empiezo a meter número de parte y cantidad, número de parte y cantidad, el sistema me trae automáticamente los precios y al final yo reviso, está todo bien, ok, y se fue. Todavía hay empresas en las que hay que mandar la orden de compra vía email. Ahora también hubo, en este tema de la pandemia, le pasó a mucha gente que yo tengo un producto que me lo compraban tradicionalmente de una forma y de un momento a otro me dijeron, no, es que ya los que le compraban eso ya no pueden salir, van a estar encerrados. Y yo no tenía mi plataforma preparada para venderle vía digital. Te voy a te voy a contar un ejemplo que me pareció increíble. Yo necesitaba premiar a unos vendedores, mandar 4 atenciones a 4 vendedores y lo que hacemos es mandar una cena, una comida, algo. Entonces, como estábamos encerrados, dije, pues chévere mandar una picada o mandar algo de comida, Claro. pollo, listo. Pero ¿qué necesito? Yo trabajo para una empresa. Yo pago esa cena con la tarjeta corporativa de la empresa y debo hacer un reporte de gastos después. Entonces, para mí es importante pagar esa cena y quedar con la factura para yo poder hacer mi reporte de gastos. Necesitaba pagar 3 cenas y mandarla a 3 sitios distintos, pero tener una sola factura. Resulta que vos entras a cualquier domicilio, pedís domicilio y la factura llega ya al domicilio, a donde uno lo manda, y allá pagan. Yo no puedo pagar desde acá y que el domicilio llegue. Ninguna venta de pollo del país tiene esa No, posibilidad, no existe. Entonces seguí buscando. Encontré una pizza en la que yo podía pagar por la web, pero la factura no me llegaba a mí, le llegaba al que yo le mandaba al domicilio. Y no había forma de bajar la factura. No había forma de bajar la factura. Entonces llamé. Me dijeron, no, tranquilo, haga la compra y yo le mando la factura. Entonces dije, voy a hacer una compra para mí, con mi tarjeta. La factura nunca me llegó. Entonces no me sirve para lo que quiero hacer con la tarjeta empresarial. Esa era mi compra con mi tarjeta, no me importa, pero lógico. Al final, ¿cómo se solucionó esto? Una empresa de comida, la niña me dijo, no se preocupe, dígame las 3 direcciones, yo mando las picadas para allá y luego voy a su casa y le cobro. Entonces ella simplemente yo le mandé, mira, están las 3 direcciones, despáchales una picada así, así a cada uno, y luego vino aquí el señor en el motico con el datáfono, me cobró y me entregó la factura. Eso es recursividad. O sea, Total, claro, esa empresa está vendiendo y está claro. vendiendo bien, porque es un producto que se puede vender a domicilio sin problema. Pero mira cómo ella solucionó eso. La tecnología está totalmente ausente ahí. No es esto. No, claro, entonces uno dice, ¿cómo es posible? O sea, sale todo el mundo a decir, Dios mío, nos encerraron, nos fregamos, cuando la tecnología puede cambiar totalmente esa forma de funcionar. Hay que adaptarse, hay que adoptar la tecnología. ¿Por qué yo en Estados Unidos puedo pedir, mandar para donde quiera y bajar la factura? Yo la bajo, me entro, digo, facturas, mis facturas, pum, Sí. bajar, la tengo. Yo siempre me he preguntado por qué en Colombia uno va a pagar con la tarjeta de crédito y tiene que
sacar la cédula y luego sale el papelito y firme. En Estados Unidos uno mismo pasa la tarjeta por el aparato o la ensarta o la pasa, en la misma pantalla uno firma, da OK y salió la factura y se fue. No, es que para pagar una cuenta, digamos, de compañeros de trabajo en Estados Unidos, que es el caso contrario, todos quieren una factura diferente, todos pidieron cosas completamente diferentes en la misma mesa. Aquí en Colombia, y todos quieren pagar su propina voluntaria o como quieran, ¿no? Como quieran, sí. Aquí eso es una película de terror. O sea, déjame, yo pago y después me pagan ustedes. Listo. Sí. Y si quiere darle algo a la muchacha o al muchacho, uno se lo da voluntariamente. En Estados Unidos, simplemente agrégale 5 de mi parte a la propina, pásame la factura a mí por el menú de ella, por el menú del de al frente, lo que sea. Listo, de una, pam, pam, pam. Y no te dan ningún papel, te llega el correo. Te llega el correo, exactamente. Entonces, si uno analiza todo eso, la tecnología existe, las soluciones están allí. Es cuestión de adoptar eso. Exactamente lo mismo le está pasando a la industria. Ya la tecnología está. Tú hablas con cualquier fabricante, Rodwell, cualquier fabricante, Cisco. El producto está, la tecnología está. Falta que IT y OT hablen. Bueno, pues. Y desarrollen esos proyectos. Bueno, ahí yo veo también otra necesidad y es, como hablaba yo al principio, una necesidad cultural y es también de las agremiaciones. Estoy hablando de ASIEN, de la CCIT, de FEDESOFT, de ASIS, entre otras. O sea, pero esas creo que son las más relevantes para empezar a integrar el lenguaje, digamos, la legislación, la regulación que debe tener, porque ese también es otro tema que creo que nosotros somos un país muy legalista, ¿no? Entonces queremos que nos regulen cómo instalar las tomas de corriente en las habitaciones, que nos regulen cómo llegar la energía, la telecomunicación. Y pues eso tiene un impacto mayoritariamente positivo, digamos, en los segmentos pequeños, pero a veces es una talanquera para las grandes instalaciones, para los grandes entes industriales. No sé cómo lo ves tú también ahí. Total. Hay dos temas allí importantes, pero te voy a tocar uno primero. Cuando tú conviertes la planta de producción en IP, automáticamente tienes que crear seguridad informática. Claro. Así como en la red empresarial hay firewalls y una cantidad de cosas para protegerse, ahora hay que proteger esa red. Imagínate que a uno le hackeen la empresa porque se metieron por la IP de un sensor de la planta. Hackers hay, existen. Sí, claro. Entonces ahora como ya es IP, yo tengo que también tener todo el esquema de seguridad electrónica para la red empresarial. Y luego la red empresarial y la red industrial deben hablar y protegerse completamente. Entonces, yo ya no puedo dejar una ventana abierta para que por una IP de un sensor de la máquina que corta las papas se me metió un hacker. Claro. Entonces, pero si tú hablas con los fabricantes de seguridad, con los fabricantes de antivirus y con otras de seguridad, ya tienen soluciones de seguridad orientadas al tema industrial. Okay. Es lo que en industria le llaman zona desmilitarizada al tema de seguridad. Sí, claro. Ya todo eso está. Ya también todo eso existe. Ya todo eso, ya tú hablas con Kaspersky, cualquiera de estos ya tienen soluciones para eso. No, entonces, te digo, el tema está allí. Y el otro punto que tocabas de las regulaciones, bueno, tú sabes que aquí en Colombia nació una nueva norma que se llama RITEL. RITEL inicialmente nació con una idea muy plausible y era regular las instalaciones, de tal forma que no existan monopolios de operadores ni de proveedores de servicio. Que a uno le pasa mucho que uno llega al edificio y va uno a instalar, no sé, DirecTV y le dicen, ay, no, qué pena, pues es que aquí todos los tubos están llenos de los cables de Claro y no se puede meter DirecTV y le toca con Claro. Sí. ¿Cómo así, hermano? Si yo puedo contratar al que yo quiera. Por los edificios, a mí me pasó hace muchos años en un proyecto que venía una persona de Estados Unidos a hacer como la auditoría del proyecto y él necesitaba llegar a la oficina con 2 señales de internet de diferente proveedor, pero quería que llegaran por diferentes lados. Pues el edificio solo tenía un chut que conectaba a los pisos.
Entonces los dos cables tenían que entrar por el mismo chute. El señor no entendía cómo era posible que si yo quiero hacer una redundancia, quiero tener una contingencia, la voy a llevar por el mismo chute. Y no había otra forma en el edificio de hacerlo. Lo que hace Ritel ahora es precisamente definir esos temas que tienen que ver con diseño, para que ni las rutas, ni los canales, ni los chutes, ni la forma como se construye físicamente el edificio te obligue a tener que trabajar con un operador específico, o que te digan no le puedo instalar su servicio porque es que no hay por dónde subir el cable, o que empiecen a carecer los cables colgados en las fachadas, porque la única forma de subir el cable es bajándose por la fachada. Eso, después de que Ritel pasó por todo lo que pasó y por todas las actualizaciones, Ritel quedó orientada a eso, a la infraestructura básica. Y eso me parece a mí espectacular. Lo que pasa es que cuando Ritel arrancó también definiendo el tipo de cable, el tipo de conector, y entonces eso ya es una locura, porque yo no puedo definir un cable, porque los fabricantes, cada quien desarrollan su cable para cumplir, pero cada quien lo desarrolla de una forma. Entonces yo no puedo decir que el cable debe tener una cinta no sé cómo, porque resulta que esa cinta solo la tiene uno, y los demás ¿qué? Ah, no, es que yo hago lo mismo, pero no con cinta, sino con una barrera. Entonces Ritel se fue puliendo, y ahora Ritel es lo físico, es ya si tú construyes basado en Ritel, ya tú no vas a salir con esa excusa rara de que es que no tengo chust, o no tengo tubos, o no tengo cómo llegar a las oficinas. Ya va a haber una infraestructura básica que te permite ir con cualquier servicio. Lo único que todavía tiene como raro Ritel es que pues ellos definen que a cada unidad funcional debe llegar tres cosas, y una de las cosas que debe llegar es un coaxial, por ejemplo. Pero resulta que el coaxial que usa DirecTV es distinto al coaxial que usa Telefónica, y es distinto al coaxial que usa Claro. Entonces, ¿qué coaxial dejo ahí puesto entonces? Exacto. Ese es ¿Sí? digamos que, la nube que quedó ahí, la nebulosa, ¿no? De todas maneras, ahí quedó un tema volando ahí, pero digamos que la filosofía o la razón, el corazoncito de la idea es absolutamente genial. Sino lo que pasa es que cuando en esas normas interviene tanta gente, intervienen fabricantes, y todo el mundo dice lo que le conviene, entonces al final del cuento lograr pulir eso y llevarla a la neutralidad total es bastante complejo. Es bastante complejo, pero finalmente Ritel nació. Hoy en día, si vos vas a hacer algo que tenga que ver con propiedad horizontal, tienes que cumplir Ritel, y lo cual me parece a mí bien, está muy bien. Y sobre todo si vas a mirar filosóficamente qué es el Ritel, es buenísimo. Pero bueno, igual eso va a terminar aplicándose en todo lado, así como Reti y como Retilab, que ya eso es normal para todo. En la planta va a pasar lo mismo. En la planta ya hay una norma, la 1005A, como te cuento. Esa norma ya te guía de cómo hacer las cosas dentro de la planta. Dentro de esa norma está el MAIS, están los tipos de conectores industriales, porque, por ejemplo, el RJ45 que conocemos, que es el conector de todo, en la planta a veces no sirve porque como hay vibración, tiene que ser un conector que se pueda atornillar. Entonces aparece el conector M12, que es un conector que son los mismos 4 pares, pero tú lo conectas y lo enroscas y queda ahí agarrado, que no lo suelta nadie. Entonces en planta aparece el M12 y en la 1005 aparece el M12. Si tú ves ahorita, se está hablando mucho de un tema nuevo que se llama el Single Pair Ethernet, que es Ethernet en un par. Ajá. ¿Por qué está pasando eso? Porque en la industria 10 megas es muchísimo más que suficiente. Porque en la industria no viajan, por los datos de una red industrial no viajan emails, ni videos, ni nada de cosas, viajan ceros y unos. Prendido, apagado, está o no está, arriba o abajo. Vibra o no vibra. Vibra o no vibra, exacto. Son ceros y unos, lo que es una red súper sencilla de datos de control, básicamente. Entonces, 10 megas, que es algo de lo que dejamos de hablar hace 20 años, ahora en la planta se vuelve suficiente. Claro. Y para 10 megas un par es suficiente. Entonces, ¿qué logras con el single pair? Logras los 10 megas que requieres, pero también logras concentrar mayor cantidad de cosas en un espacio más pequeño, porque el single pair es un conector sencillito, es igualitico al conector del LC, del conector de fibra LC, de ese mismo tamaño, es como un LC adaptado a cobre, pero con eso tienes lo que necesita hoy en día la planta. Y eso ya se está volviendo norma, ya se está estudiando, eso ya está en proceso.
Single Port va a ser algo que va a aparecer muy pronto relacionado con las redes industriales. Ahora, ¿a dónde llegaremos a medida que el IP vaya entrando y vaya empezando a tener más control sobre la planta? Probablemente vamos a llegar a redes de mayor velocidad, de mayor capacidad, porque vamos a llegar a aplicaciones ya con inteligencia artificial y cosas que van a sofisticar mucho la planta. Quiero consumir más Pero bits. pero el punto de arranque es lo que estamos viviendo ahora. Mira, cuando yo entro en estas conversaciones, porque pues que el futuro, eso no es el futuro, eso ya está. Lo único que falta es la voluntad de los que intervienen en este proceso, y el corazón de esa voluntad está en que IT y OT hablen. Sí, definitivamente. Creo que ese es el eje de esta conversación también. Y me faltaba otro punto, o sea, que era la capa más alta, no sé. Tú hablas de ruido blanco en las lámparas y yo hablo de transmisión de datos a través del Wi-Fi, por ejemplo, que es otro Sí, formato que es posible en algún tipo de ambiente, o de transmisión a través de láser. correcto. Digamos que de alguna manera van a complementar toda la red de Claro, telecomunicaciones. claro, Te van a meter la pata. es posible que las lámparas de la planta, que son unas lámparas súper sofisticadas por la iluminación y lo que se necesita, pues que esa misma lámpara también sea PoE, y que al mismo tiempo esa lámpara sirva para hacer la transmisión, como tú dices, o que también ayuda a controlar parte del proceso. Claro, Ocupación, no sé, piensa en los robotcitos. El robot tiene que hacer esto, caminar de aquí para allá y volver, caminar para allá, y la lámpara lo está mirando. En el momento en que el robot se desvíe, la lámpara avisa: oiga, el robot se desvió. sí, claro. ¿Sí? O lo O sea, apago, vuelve a arranque. vuelve y arranque, pues lo reseteo y devuélvase. Ese robotcito que venden para las casas, que la pasa El aspirando rumba. solo. ¿Qué hace ese robotcito? Tiene una cosa que me parece lindísima. Él cada N tiempo sale y barre. Y verlo cuando él le está barriendo y se le va a acabar la pila, el medito llega y frena, se devuelve y se va para su estación a cargarse, él solito. O sea, piensa en eso. O sea, eso son Sí, claro. cosas. Pero ¿por qué se logra eso? Porque nos volvimos digitales, porque ese robotcito se volvió IP. Ese robotcito ahora habla con la red Wi-Fi del apartamento, y tú puedes estar en la oficina y ver qué está haciendo el bendito robot a través Porque le de pusieron una, una de una cámara aplicación. inteligente. Tiene la cámara, tiene todo. Tú puedes coger el robotcito eventualmente desde un software y moverlo a tu gusto, y ir a ver qué está haciendo el perro. Diga, el perro está como muy tranquilo, y coges el robotcito y te vas a buscar el perro desde tu Sí, oficina. ¿Por claro, qué? Porque el robotcito es IP, porque el robotcito se conecta a la red de tu apartamento, y porque hay un software que lo puedes controlar. claro. Y Sencillo, es eso. O sea, en últimas, vuelvo otra vez a este aparato. O sea, vamos a todo poder manejar la fábrica desde el celular, pero en realidad, o sea, en realidad. lo que tú decías del el vendedor. Al final ese es el resultado que se espera. ¿Mm? Con las quiere, los blue jeans los quiere con ribete azulito y florecita, ¡pum! Y la planta me hace los 50 blue jeans o las 50 camisetas para el equipo de fútbol, para lo que sea. Tú puedes poner, imagínate que tú pudieras poner un sitio web donde tú entras y dices: bueno, quiero tela índigo azul, tú, ahora quiero que le pongan un encaje aquí, tú, y armas tu pantalón a tu gusto. Pucha, me gustó, me pareció lindo con estos taches, con este encajecito aquí, y ahí quedó listo. Perfecto, este es el que quiero. ¿Cuánto vale? Él allá va y saca la información de la materia prima, de todos los costos relacionados, y le dice: ese pantalón le vale 60.000 pesos. Ok, listo, necesito 200. ¡Tac! Se fue. Chao, exactamente. Eso, estaba hablando de otro tema que es dropshipping, que es que yo creo una comunidad y después le vendo, Ajá, dependiendo de lo que la comunidad, de cómo sea la comunidad, correcto, básicamente. correcto. Tengo un montón de ejecutivos, pues yo no les voy a vender más alto con almojábana. De pronto les vendo, no sé, unos sándwiches light con alguna bebida energética o alguna cosa así. Primero porque tienen con qué pagarla y segundo porque es lo que quieren realmente. Es lo que quieren, es lo que consumen en su estilo de vida. Exactamente. Entonces así va también evolucionando, digamos que la productividad y la producción se va a microsegmentar dependiendo también de la inteligencia que tengan las máquinas. O sea, ya no es tanto el volumen, sino el impacto que tenga en la comunidad. Y creo Correcto, que hasta ahí correcto. tenemos que llegar.
sea, si tú miras desde el punto de vista de tecnología, si te sientas como pensador de la tecnología y piensas en la planta conectada vía IP, todo conectado IP, empiezas a imaginarte una cantidad de posibilidades increíbles. Que hoy en día es entendible que el gerente de producción no logre ver ese mundo, porque ese no es su mundo. Ese No, mundo lo ve el de IT porque ese sí es su mundo. El gerente de producción tiene otro mundo en su cabeza. Pero imagínate que tú pudieras poner a conversar a esas dos personas y que el de IT lograra abrirle ese mundo al de producción, en lo que se convierte esa línea de producción. Si ese señor entra en ese mundo tan espectacular, todo lo que puede lograr en el momento en que el tipo empiece a controlar toda la planta de producción vía una red de Internet. claro, Es infinito la cantidad de cosas que uno puede lograr con eso. sí. Y los fabricantes de soluciones cada vez desarrollan más y más y más y más habilidades y más cosas en sus aparatos y en sus equipos. Entonces, a mí me emociona mucho cuando me dicen que es que el IP llegó a la planta porque eso abre una cantidad de nuevos retos increíbles incluso para los profesionales que están estudiando tecnología, porque Claro. encuentran un nicho nuevo allí. Es un nuevo mercado, es una nueva oportunidad la entrada del IP a la planta de producción, Sí, claro. Y en todo sentido. creo que ese es el cierre fantástico también. La gente le tiene miedo a que me van a quitar el empleo. Ah, Es que no, o sea, ni a su hijo ni a su nieto. O sea, ellos van a hacer otra cosa completamente diferente. Había cocheros en el siglo XVII, había operadores de trenes en el siglo XVIII y hay Ubers y conductores de taxi en el siglo XXI. Eh, sí. entonces, Te digo, no es que el empleo se desaparezca, es que el empleo se especializa, cambia, pero la persona se sigue necesitando. Ahora, el que evoluciona, el que se prepara, el que estudia, pues va con esa ola. El que no se queda pegado, como el del Pascor que te conté. sí, claro. O sea, si uno, Hoy digo, el dicho es muy sencillo, el que no cambia, lo cambian. sí, ahí es donde está el riesgo del empleo, más bien. Exactamente. Bueno, Jaime, pues creo que quedó claro. O sea, me gustó mucho como lo explicaste, como se presentó digamos, las capas hasta llegar a la Smart Factory, que creo que es también importante, que es la meta ideal, pero también de cómo hay factores que son importantes de superar, que no es solo integrar cables No, o no es lo, integrar no es lo fi- no es lo aparatos. físico, no es lo físico ni el componente, sino las personas. Exacto. Y en Y este la momento, tecnología. este concepto de la industria 4.0 está más asociado a personas que a aparatos. Los aparatos ya están, las soluciones están, los equipos están, el IP existe, todo, Y en la los costos seguridad, están disponibles también. O sea, la seguridad, todo ya está inventado. Ahora las personas tienen que hacer el proceso. excelente. Pues bueno, dejamos la puerta abierta para que la gente también tome sus decisiones. Correcto, así es. Jaime, lo dejo ir a almorzar. Muchísimas gracias por el tiempo. No, Y nos gracias estamos por la, hablando. gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias y saludos. Estamos Que hablando. estés muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao.